encontramos con el gran comunero de los Andes, Mister, reconocimiento en el Congreso, más de 40 años de labor artística, sus impresiones. Bueno, la verdad, no esperaba, pero llegó el día en que llevo a casa un hermoso tesoro como es este reconocimiento. Gracias, muchas gracias, me siento muy contento, muy feliz compartir con mi familia artística y con mis autoridades de mi pueblo, San Mateo de Guanchor, como buen guarochirano, siguiendo los pasos del gran charuco Julio Satello. Rómulo Mesa, el comunero de los Andes, está muy contento y agradezco a Dios y la divina providencia por todo esto. Mister, de verdad, yo venía a otros reconocimientos, pero hoy día de verdad me he sido gratamente alegre, feliz, porque de verdad debemos encontrar artistas todos de un nivel, base 3, base 4 en nivel artístico. Todos pioneros, todos hombres reconocidos, mujeres de gran experiencia, como se dice, artistas completos, ¿no? Bueno, sí, carambas, ha sido un momento interesante porque nos hemos vuelto a reencontrar después de mucho tiempo con grandes figuras que a través de la música, a través de los discos, han dejado pues plasmados sus inquietudes, inspiraciones que brotan del corazón, inspiraciones que están latentes y no pasarán de moda. La verdad, nosotros nos iremos, pero nuestros versos, nuestras actuaciones, nuestras presentaciones, eso quedará para la posteridad. Mister, ¿cómo toma usted ese reconocimiento del Congreso? Pues yo lo tomo con mucha alegría y la verdad como compromiso también, porque todavía queda mucho camino que recorrer y tenemos que seguir recorriendo hasta el último día que podamos dar el último paso. Hoy día, ese último paso ya está, bastante, Mister. Hoy día tenemos como camarógrafo debutando a su hijo, nuestro Jason Mesa, aprovechando su gentileza para poder hacer esta notita. Mister, usted, ¿cómo ve la carrera ascendente de Jason? Usted un hombre de tanta experiencia, de tanto talento, y ahora ve, como que dice su obra, continuando con lo que es su retoño ya, ¿no? Bueno, la verdad yo pensaba que era polifacético, pero no me equivoqué. Es multifacético. Toca la mandolina, toca la guitarra, canta como papá, hace mucha música muy bonita. Ahora está, pues, también estaba de fotógrafo, ahora lo veo de camarógrafo. Caramba, qué bien, qué bien. Jason, te deseo muchos éxitos. Hay futuro y la verdad, estás por buen camino y ese camino está preparado. Yo sé que tiene que sortear muchos obstáculos, pero yo sé que tú lo vas a vencer porque tú has nacido para ser guerrero al estilo comunero. Mister, de verdad, felicitaciones. No le deseo éxito, pues es un hombre de éxito y tiene mucho todavía por aportarnos a nosotros. Y una ocasión le dije también a Jason, ¿cuándo se juntan? ¿Cuándo se graban un temita? Sería pues una delicia para todos los que conocemos su trayectoria. Como se dice, generación 4 con generación 3 se unirían en un tema. Claro que sí, estamos en ese estudio, estamos ya viendo, tenemos ya preparando el terreno para lograr hacer algo nuevo, algo novedoso, algo que el público pide. Ya muy pronto verán ustedes el dúo papá e hijo cantando una canción que quedará también plasmado para la vida y para el recuerdo y la posteridad. Ya lo sabe, amigo, usted lo escuchó aquí en Purito Perú, Los Mesa, muy pronto. Tema completito. Ahora sí nos vamos porque creo que el Congreso se está cerrando, amigo. Chaufa.